Ya, mira, el profesor va a dar las tres cámaras. Cámara 1, cámara 2, cámara 3. Tenéis que saber que CA es cota de anillo, CRE es cota radial de entrada y CRS es cota radial de salida. Los datos que va a dar el profe va a ser el largo entre la cámara 1 y la cámara 2 con su pendiente. Y el largo entre la cámara 2 y la cámara 3 con su pendiente. Al multiplicar el largo por la pendiente, te va a dar los centímetros que va a ir bajando el desnivel que tiene. Como es 25 por 2,3, te da 57,5 centímetros. Y eso hay que traspasarlo en metros porque trabajamos en metros después. En la distancia entre la cámara 2 y la cámara 3 pasa lo mismo. El largo de 30 metros por 3,15 lo multiplicas y te va a dar 94,5 centímetros. Y al pasarlo a metros te quedan 0,945 metros. Después el profe lo que va a dar siempre va a ser la cota de radial de entrada de la cámara 1. Eso lo da el profe, en este caso fue 100. Y lo otro que da el profe son la altura de la cámara 1, la altura de la cámara 2 y la altura de la cámara 3. Teniendo la cota radial de entrada de la cámara 1, si tú le sumas la altura de la cámara 1, te va a dar la cota del anillo, que vendrían siendo los 100 más 3,5 metros, te da 103,5 metros. Y si tienes la cota radial de entrada 1, que es la que dio el profe, los 100, y le resta una constante de 0,02 metros, te va a dar la cota radial de salida de la cámara 1, que vendrían siendo los 100 menos 0,02 metros, te quedan 99,98 metros. Teniendo esos datos ya, podía avanzar a la cámara 2. En la cámara 2, para tener la cota radial de entrada de la cámara 2, es necesario restar la cota de radial de salida de la cámara 1 menos la distancia que había entre la cámara 1 y la cámara 2. O sea, serían los 99,98 metros menos 0,575 metros y eso te quedan 99,405 metros. A esos 99,405 metros, si tú le sumas la altura de la cámara 2, que son los 3,98 metros, te va a quedar la nueva cota de anillo de la cámara 2, que vendrían siendo 103,255 metros. Y si a la cota de radial de entrada de la cámara 2, que son 99,405 metros, le restas la constante de 0,02 metros, te va a quedar en 99,385 metros. Y ahí tienen los datos de la cámara 2. Después seguimos con la cámara 3. Para sacar la cota radial de entrada de la cámara 3, se necesita la cota radial de salida de la cámara 2, que son 99,385 metros, menos la distancia entre la 2 y la 3, que era de 0,945 metros. Total te va a quedar en 98,44 metros. Con esos 98,44 metros, que es la cota radial de entrada de la cámara 3, si le sumas la altura de la cámara 3, te va a quedar la cota del anillo, que queda en 103,12 metros. Y a la cota de radial de entrada de la cámara 3, si le restas la constante de 0,02 metros, te va a quedar la cota radial de salida de la cámara 3, que es 98,42 metros. Y después solamente queda reemplazar. La cota del anillo de la cámara 1 va ahí, la cota de entrada que dio el profe va ahí, y la cota de salida de la cámara 1 iría en este lado. Y repetimos, la cámara 2 arriba iría la cota del anillo, que era 103,255 metros. Para la izquierda va a ir la cota radial de entrada, que nos dio 99,405 metros. Y a la derecha va a ir la cota radial de salida, que es 99,385 metros. Y después en la cámara T igual reemplazamos la cota del anillo, que eran 103,12 metros, va acá. La cota de entrada la cota radial de entrada sería 98,44 metros. Y por último la cota de radial de salida de la cámara 3 sería 98,42 metros. Y eso es todo lo que se hace.